Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios su bendición. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te agradecemos mucho, Señor, la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias por estos momentos. Te pedimos para que tú nos acompañes, para que tú nos bendigas, para que nos des completa libertad de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos para que tú llegues a nuestros corazones y para que permitas también que tu palabra pueda habitar en nosotros, para que tú nos transformes y nos uses para tu honra y para tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú nos bendigas y para que tú también permitas que el día de hoy sea un día de bendición. Te pedimos por todas las iglesias, Señor, por todos los lugares en donde se predica tu palabra, para que tú permitas que se pueda predicar la sana doctrina y que mucha gente pueda venir a la salvación, Señor. Sabemos que tu venida cada día está más cerca y te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a seguir trabajando hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ir a un pasaje que está en el libro de Tito. Vamos al capítulo 1 y el versículo 2. Vamos a ver el día de hoy algo muy hermoso. Vamos a ver la esperanza de la vida eterna. Vamos a hablar uno de los temas medulares de la palabra de Dios. Uno de los temas más importantes. Porque esto es una de las preguntas esenciales que tiene toda la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿A dónde estamos y a dónde nos dirigimos? Una de las cosas que vamos a ver precisamente es eso. Una de las esperanzas, como muchas esperanzas, pero no es una esperanza común y corriente. Es una esperanza hermosa, es una esperanza preciosa. Vamos a ver qué dice Tito, capítulo 1 y versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí estamos viendo de una esperanza. Esperanzas, hay muchas esperanzas. Hay falsas esperanzas, hay esperanzas verdaderas. Pero aquí estamos viendo otra esperanza. Dice la esperanza de la vida eterna. Esta vida eterna, ¿verdad? Resulta que hay mucha gente que quisiera vivir por muchos años sobre la tierra, vivir jóvenes. De hecho, hay canciones que hablan de eso, de que quisieran vivir eternamente o quisieran vivir jóvenes por siempre. Pero es algo que no se puede dar. El otro día hablaba con unos compañeros en el trabajo y es lo que decían, que había una compañera pues que estaba sacada de onda porque su papá había fallecido y era algo que ella no aceptaba, porque decía es que no se podía haber muerto. Sin embargo, dice, es el transcurso de la vida, que a todos nos va a suceder. Entonces, esta vida eterna, ¿a qué se refiere? Es algo interesante, ¿verdad? Ahora empieza a cobrar un poco más de sentido, la esperanza de la vida eterna. Ahora, dice aquí bien interesante, la cual Dios que no miente. Para empezar, Dios es el que está haciendo esta promesa hermosa. Dios, y como dice aquí y lo recalca, Dios que no miente. ¿Cuántas veces tú has oído esperanzas, que alguien te promete algo, pero no te lo cumplen? Los políticos, ¿verdad? Antes de las campañas o cuando hay que votar por ellos, prometen, bueno, hasta lo que no, ¿verdad? Pero que lo cumplan es algo muy diferente. Pero aquí dice algo bien interesante. Dios dice que no miente. Ese que no miente significa que va a cumplir sus promesas, que nunca falta sus promesas. Dice, Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Eso significa que no es nuevo. Eso no es de este siglo, no es de esta generación. Eso viene desde todas las generaciones. Dice, desde antes del principio, desde antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya estaba esta promesa. Por eso la vida eterna es una hermosa promesa de parte de Dios. Y la hizo desde que Dios estaba formando los cielos y la tierra. Ahora, cuando dice aquí, ¿verdad?, que Dios no miente, está haciendo referencia a una característica innata de Dios. Es decir, una característica inherente, es decir, que es parte de Dios. Dice que Dios es veraz, que en Dios no hay mentira. Como dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea que cuando Dios nos promete algo, lo va a hacer. Ciertamente lo va a hacer. Para una persona que le ha entregado su vida a Cristo y que verdaderamente ha nacido de nuevo, es extraordinario y maravilloso saber que va a pasar a la eternidad con Cristo, gozando en el cielo. Imagínense realmente una persona que le entrega su vida a Cristo y que Dios te hace la promesa de vivir con Él para siempre. Ahorita vamos a ver exactamente qué significa todo esto. Pero también, por otro lado, es desgarrador para aquellos que se van a quedar sufriendo en la eternidad, porque dice que a la persona, ahorita vamos a ver las dos posiciones de la eternidad.
Otra parte de la gente que no creyó en él dice van a estar sufriendo en el lago de fuego para siempre. ¿En alguna ocasión tú has quemado una hoja de papel? ¿Sabías cuánto tiempo tarda en quemarse una hoja de papel? Segundos. Y se desmaterializa y se acaba. Imagínate que en la eternidad no va a haber consumarse, ¿verdad? No se van a consumir las personas. En los crematorios creman a las personas, las queman y pues después de 4 horas, 6 horas, ya no quedan más que cenizas. Imagínense, ¿verdad? Que aquí habla la Biblia de que va a ser condenación y sufrimiento eterno. No nos imaginamos eso. ¿Cómo es que la gente no se va a consumir? A mí en alguna ocasión me dijo una persona, bueno, ¿y cómo? Dice, yo entiendo que se pueda quemar, pero para siempre, no es lo que yo diga, es lo que dice la Biblia. ¿Cómo lo va a hacer Dios? De la misma forma que va a ser la eternidad en el cielo. No nos cabe en la cabeza. Sin embargo, es una realidad. Hoy en la actualidad hay muchísima gente que confía en falsas esperanzas. Todo tipo de falsas esperanzas. Hay desde sectas, hay muchísimas religiones de todo el mundo, ¿verdad? Para todos los gustos. ¿Saben cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas sectas hay en el mundo? Cerca de 4,200 religiones y sectas. De todo tipo. Hay principalmente, ¿verdad? El cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, ¿verdad? Que son de las más comunes. Hay muchas otras tantas, ¿verdad? Hay santeros, bueno, hay hasta ateos. Gente que no cree en nada. Y piensan que por que ellos no creen está bien, ¿verdad? Viviendo aparentemente, pues bien, cada quien de acuerdo a lo que quieren, ¿verdad? Pero no dejan de ser solo ilusiones. Esos son castillos en el aire. Como les llaman, son quimeras y fantasías. Porque en su interior, ¿verdad? Esa gente que confía en esas cosas, saben que son puras mentiras. Como dice en Isaías, ¿verdad? Vamos a Isaías 44, versículos 19 y 20. Aquí en Isaías lo menciona y le pone un título bien interesante. Se llama La insensatez de la idolatría. Cómo ellos mismos saben que lo que están confiando, lo que tienen en sus manos, pues es pura mentira. ¿Qué dice Isaías 44, versículos 19 y 20? No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto queme en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Aquí dice, ¿verdad? Bien claro que la gente sabe lo que está haciendo. Está hablando, ¿verdad? Dice que los carpinteros o la gente va y corta un tronco y parte de eso lo ocupa pues, para quemar en el fuego, para calentarse, para cocinar su comida. Dice, cocí pan, hace carne. Dice, haré del resto. Ay, me sobró un pedacito. Dice, pues lo voy a pintar bonito, ¿verdad? Dice, y me voy a inclinar. Él mismo no sabe que eso no es más que un pedazo de piedra o de leña pintado. Dice él mismo, ¿verdad? ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Cómo van a confiar, verdad? Esa gente, pues en algo que ellos mismos saben que es una mentirota, ¿verdad? Es una falacia. Sin embargo, ¿verdad? Para un cristiano es maravilloso y consolador el saber que tenemos una esperanza que primero es real, no son falacias, que además es eterna. No solamente es una promesa, ¿verdad? Es, por ejemplo, que te digo, ay, ¿sabes qué? Te voy a prometer que vas a tener $1,000 y los tienes mañana. Y pues eso es perenne, ¿verdad? Es decir, perecedero, se acaban. Pero imagínate que esta promesa que Dios te hace, además de ser hermosa, ¿verdad? Es eterna. Es para toda la eternidad. Eso es como hablábamos ahorita. Oye, ¿cómo es la eternidad? Pues no lo podemos hacer, ¿verdad? El otro día estaba investigando acerca un poco de la eternidad, de los conceptos que hay en el mundo, ¿verdad? Y decían, ¿verdad? Que trataban pues como de dimensionar un poquito entre las galaxias y entre el tiempo y el espacio. Si no hay forma de que yo pueda explicar la parte de la eternidad. O sea, no podemos ponerle dimensiones, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que Dios nos da una esperanza que no es una ilusión, ni tampoco es un espejismo. Por eso es una esperanza real. La esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Nos da confianza y además nos da valentía.
sabiendo que nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Gracias a Dios, ¿verdad? Por sus enormes promesas. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Cómo Dios todo lo encajó, ¿verdad? Ayer hablaba yo con una persona, ¿qué es lo que les decía? Y él me platicaba eso. Bueno, es que yo hablé con una persona, ¿verdad? Y no sale más que de un versículo X. Y le dije, es que la Biblia no tiene un versículo, tiene 66 libros y todos encajan. No puedo agarrar yo nada más lo que me guste, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí dice algo bien interesante. Hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿Sabes cómo puedes estar firme y constante cuando tienes un fundamento sólido? Si tu fundamento está en la arena, pues claro que se te va a caer. Dice, creciendo en el Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermoso que Dios te diga que tu trabajo no es en vano. Hay mucha gente, muchos cristianos que se desmoralizan, se decepcionan, se cansan y se fatigan porque piensan que están dando golpes al aire. Cuando en realidad aquí Dios vuelve a exhortarnos y nos dice, tu trabajo no es en vano. Adelante, hay que seguir. La vida eterna es una herencia prometida para todos los que creen. Y absolutamente todas las personas que creen en Dios. No los que nosotros queramos. Muchas veces nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de la gente. Sin embargo, toda aquella persona que cree pasa a ser parte de un hijo de Dios y en consecuencia tiene la vida eterna. A todos los hijos de Dios, ¿verdad? A lo mejor es que no hay que esperar hasta la eternidad para disfrutarla. Resulta que podemos disfrutar las bendiciones de Dios desde el mismo momento en que aceptas a Jesucristo y de aquí, como dicen, sempiterno, es decir, de aquí hasta la eternidad. Qué hermoso que podamos disfrutar eso. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Aquí precisamente nos habla acerca de eso. Esperanzas, no hombre, esperanzas hay muchísimas. Promesas, pues hasta el cansancio. Pero aquí Jesucristo está prometiendo algo, ¿verdad? 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es lo que hace el cambio de esta esperanza. ¿Cuánta gente ha prometido? Bueno, ni siquiera los líderes religiosos han prometido nada, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice que Dios o Jesucristo nos hizo una esperanza, ¿verdad? Y dice, ¿y por medio de qué está viva? Porque Jesucristo fue el único que resucitó de los muertos. Gracias, Señor, porque resucitaste de los muertos. Qué hermoso es que nos pudiste dar esta vida eterna. Vamos a 1 de Juan, un poquito y más adelante. 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 11. ¿En dónde está esta vida eterna? Porque esta promesa puede ser en muchos lados. 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Está bien claro. Esta vida eterna, ¿en dónde está? No está escondida en los Himalayas. No está en algún lado secreto, en una caja fuerte. Dice que está bien claro, está en su Hijo Jesucristo. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 36. Y también si tienen ahí 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 13. Ahí mismo que estábamos en 1 de Juan, ahora el versículo 13. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ese es Juan 3:36, es correcto. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué terrible, ahorita vamos a ver eso, qué terrible es que una persona rechace creer en el Hijo de Dios. Rechace este regalo hermoso de la vida eterna. Hay mucha gente que rechaza a Jesús, categóricamente. Vamos a 1 de Juan, ahora sí, capítulo 5 y versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Precisamente todos aquellos que creen, dice, tienen vida eterna. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Qué hermoso que una persona que recibe a Cristo tenga esta vida eterna. Como dice aquí, ¿verdad? Esto incluye a todos los que creen
en Cristo como su Señor y como su Salvador. Sin importar su pasado, a Dios no le interesa lo que hayan hecho. Yo me acuerdo que en alguna ocasión una persona me dijo, ¿sabes qué? Dice, yo no puedo hacer la oración que me estás diciendo, porque yo ya no puedo ser salvo. Ah, sí, ¿por qué? O sea, en ese momento me sorprendió, ¿verdad? Es que yo todo lo que he hecho, ya tengo yo un pacto que no me permite salirme de ahí. Le dije, pues te voy a presentar a alguien que no tiene ningún impedimento, que no, los pactos o lo que hayas hecho no le importan. Lo que Dios quiere es una honestidad de tu corazón. Por el simple hecho de haberle abierto la puerta de su corazón, honestamente, ahora son hijos de Dios y tienen con eso la vida eterna. En la actualidad, el problema más grande de la gente no es la falta de dinero, no son las crisis económicas ni la falta de alimentos, sino la indiferencia que tienen hacia Dios. La gente trata de encontrar una salida inmediata a todos sus problemas, principalmente económicos. Intentan buscar soluciones por todos los medios posibles, aparentemente, entre comillas, todos los medios posibles, sin encontrar una respuesta que llene su verdadera necesidad. Prueban de todo, menos a Dios, porque no se acercan a Dios. Por eso les decía Jesús, ¿verdad? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así, ¿verdad? Como esta gente vive, ¿verdad? Así también muere, sin ninguna esperanza, viven por vivir. Mucha gente no busca a Dios a pesar de las tremendas circunstancias por las que están pasando. Hay un dicho vulgar que dice, ¿verdad? Ves la tempestad y no te hincas. ¿Cuánta gente en la última década ha muerto por accidentes, por causas de los fenómenos naturales sin oportunidad de arrepentirse, sin acercarse a Cristo? Hay mucha gente que pospone, pues yo algún día me voy a arrepentir. Ahorita no, ¿verdad? Veía yo un video que es lo que decía, Señor, ahorita estoy muy joven, ahorita tengo la vida por delante. ¿Y a qué se dedican esos jóvenes y que tienen la vida por delante? A vivir perdidamente en el pecado. Otros después ya tienen compromisos, ¿verdad? Ya se quieren casar, ponen más románticos. Y hasta el final de sus vidas, así como por el último remedio, pues ahí vamos a probar a Dios, ¿verdad? Nada más que hay gente que no puede llegar a esa etapa de la vida. Hay gente que no llega, ¿verdad? Yo me acuerdo de un compañero que tuve en la universidad, igual, ¿verdad? Que les he hablado en algunas ocasiones, ¿verdad? Y a mí me decía lo mismo. Yo ahorita no me voy a arrepentir. Me voy a arrepentir 5 minutos antes de que me muera. Y yo le dije, ¿cuándo te vas a morir? Pues ponle de una vez a la alarma a tu reloj, ¿verdad? Al teléfono. 5 minutos antes me arrepiento. Si me arrepiento antes, me voy al cielo, te vas al cielo. Porque así lo promete la Biblia. Lo que no te dice es cuándo te vas a morir. Bueno, pues así lo hacía, ¿verdad? Y resulta que él se murió en un autobús cuando iba de viaje y en la noche se cayó el autobús, se lo aplastó. Yo no sé si le dio tiempo, ¿verdad? Si a lo mejor programó su reloj 5 minutos antes de que se aplastara el camión, ¿verdad? No lo sé. Pero ese es el peligro de jugar con la eternidad. Dios nos hace la promesa, pero no nos obliga. Eso es decisión de cada uno de nosotros. Realmente hay mucha gente que ha perdido, ¿verdad?, la vida en los devastadores terremotos por todas partes del mundo, en inundaciones, en desastres, incluyendo la pérdida masiva de seres humanos. Se podrían hablar de muchas muertes ocasionadas por el hambre, por las enfermedades, los desequilibrios ecológicos, por la tanta contaminación que está pasando, ¿verdad?, que el mismo hombre está provocando. A lo mejor te pasa lo mismo que a millones de personas en el mundo. No te has puesto a pensar, ¿verdad?, que la muerte te puede sorprender ahora mismo. Que es lo que yo le decía a esta persona. Oye, ¿y si te mueres ahorita? No, pues ahorita estoy joven, ¿verdad? Pues no estaba tan joven, ¿verdad? No era cuestión de edades. Realmente Dios sabe, ¿verdad? Si tú llegas sin morir a la eternidad, sin haber recibido a Cristo, te espera una eternidad de sufrimiento. A Dios no le gustan las letras chiquitas, te lo dice bien claro. Y te lo dice ahorita. Que estás consciente y que puedes tomar una decisión en un lugar que es un lugar de soledad, de desesperación, de angustia, un lugar horrendo de soledad. Jesucristo lo nombró nada más por ponerle de alguna forma, allí será el lloro y el crujir de dientes. Había rumores, ¿saben ustedes quién fue Walt Disney? Fue el creador de series animadas, ¿verdad? De dibujos animados. Resulta, ¿verdad?, que entre tantas cosas que quería hacer ese señor, es un señor que se volvió millonario con todas sus series animadas, ¿verdad? Él quería que congelaran su cuerpo para que después pues lo resucitaran cuando ya la tecnología estuviera muy avanzada y volviera a la vida. ¿Para qué? Pues la intención de la gente es vivir para toda la eternidad, ¿verdad?
Es una falsa esperanza, como todas las demás. Resulta que ni lo congelaron, ¿verdad? Lo terminaron cremando al Señor. Pero bueno, o sea, realmente cómo la gente alimenta su alma de falsas esperanzas. Por eso Jesús les decía, ¿verdad? Que el problema de la gente es que no conocen de la Biblia. Dice, erráis, les decía Jesús. Errar es equivocarse. Esa palabra erráis, ¿verdad? Que ocupó Jesús en Mateo 22, 29, en griego es planao. Y eso significa engañar, extraviar y descarriar. ¿Cuánta gente descarría y engaña su corazón, verdad? Y luego les decía Jesús, ¿por qué? Oye, ¿por qué te extravías de esa forma, verdad? Por la tremenda ignorancia que en ellos hay. Ahora, este ignorando, ¿verdad? Que ocupa aquí Mateo, es la palabra eido, que significa que no perciben, no comprenden y no saben. No pueden comprender la palabra de Dios. Es por eso, ¿verdad? Walt Disney murió. Y si no se arrepintió de sus pecados y si no aceptó a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, su alma se fue a la condenación eterna. No porque lo diga yo, lo dice la Biblia. Aunque haya hecho reír a muchos con sus personajes animados. Eso no tiene nada que ver. Ahora vamos a ver qué es la vida eterna. En su tremenda ignorancia, la gente no sabe que después de la muerte, Dios dice que solamente hay 2 destinos. No 500, ¿verdad? No algo incierto. Es algo totalmente, diametralmente opuesto. Habla del primer lugar de ellos. Dice que el primer lugar es un lugar de dolor. Es un lugar de sufrimiento. Es un lugar de fuego. De condenación eterna. Dice, para absolutamente todos aquellos que no creyeron en Cristo Jesús. Que sencillamente, ¿verdad? Pues lo oyeron, pero no les interesó en lo más mínimo. Que en la Biblia lo menciona como la muerte segunda. Como dice en Apocalipsis 21:8, ¿verdad? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, por otro lado, ¿verdad? No termina ahí, ¿verdad? El mensaje de salvación. El segundo lugar del que habla la Biblia es un lugar totalmente diferente. Es un lugar hermoso, es un lugar de paz, es un lugar de tranquilidad, es un lugar de sanidad, de vida, de plenitud, de descanso. Se llama la vida eterna, al lado de Cristo. A lo largo de todas las épocas, ¿verdad? Han habido muchos dioses con las que la gente confía. Por eso hay tantas falsas esperanzas. Hay dioses que se llaman dioses globales y hay dioses que son incluso locales. En el caso, por ejemplo, de las religiones, ¿verdad? Como el hinduismo. Resulta que el hinduismo es una religión que se llama politeísta por la gran cantidad de dioses que tienen. Entre ellos tienen, ¿verdad? A Brahma, Vishnu, a Shiva y muchos otros tantos, ¿verdad? El otro día me tocó ver, ¿verdad? Un video, estábamos en un curso, ¿verdad? Y resulta que una persona se pone abajo de una vaca, de una res, ¿verdad? Y se pone a bañarse con los orines de la vaca. Porque dice que realmente ellos con eso estaban purificando su alma. ¿Se imaginan? ¿Qué cosas llega a hacer la gente con esas falsas esperanzas? Cosas inclusive fuera ya de la lógica, ¿verdad? Es antihigiénico hacer algo como eso, ¿verdad? Pues bueno, resulta que esos son los dioses del hinduismo, ¿verdad? Pero no son los únicos. En todos lados hay, ¿verdad? Entre los griegos, por ejemplo, ¿verdad? Los griegos tenían una cantidad exorbitante de dioses. Por ejemplo, Zeus, que era el más grande, ¿verdad? Poseidón. Había uno que se llamaba Hades, incluso. Hera, Atenea, Apolo, Artemisa, Afrodita, Ares, Hermes, Hefesto, entre otros tantos. Tenían muchísimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando llega Pablo, ¿verdad? Al Areópago en Atenas, ¿verdad? Y empieza a decir, es que yo veo que son muy religiosos y no quiso decir más, ¿verdad? Pero tenían así, ¿verdad? En todos lados hay griegos, hindús, ¿verdad? En el cristianismo, por ejemplo, ¿verdad? Se cree solamente en un Dios único y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y con eso ya han desvirtuado un montón de cosas, ¿verdad? El Islam también adora a un solo Dios, nada más que no es Dios, ¿verdad? Ellos le llaman Alá. En el judaísmo adoran a otro Dios único, ¿verdad? Nada más a Yahvé. Y así sucesivamente, ¿verdad? El budismo, por ejemplo. El budismo reconoce la existencia de diversos seres divinos, ¿verdad?
Y así sucesivamente, ¿verdad? Y no vamos a acabar porque eso es muchísimo, ¿verdad? Hay muchas religiones tradicionales. En muchas culturas existen dioses y hasta espíritus locales que son adorados por comunidades específicas. ¿Han oído del santo patrono de no sé dónde? Bueno, la señora de no sé quién, pues también, ¿verdad? Y así, realmente cada uno, ¿verdad? Se hace, como dice aquí, como decían en Isaías 44, ¿verdad? Cada quien se hace y dioses de lo que tienen ahí enfrente, ¿verdad? Pero la pregunta realmente importante, ¿verdad? ¿Cuál de todos es el Dios verdadero? ¿Cuál de todas? Porque en todos lados del mundo hay, ¿eh? Si te vas a Japón, si te vas a Rusia, si te vas a España, el otro día estaba viendo en España, ¿verdad? También la cantidad de vírgenes y de Dios que tiene, bueno, es abundante. Y la perversión que hay en España. Hoy por hoy, ¿verdad? Están viviendo una de las perversiones más horribles, más espantosas. Estaba viendo yo el testimonio de 2 personas que se fueron a predicar allá. Y si es tan abierto, tan descarado lo que hacen en los camiones públicos. La gente. Ayer hablaba de eso, ¿no? En los centros ¿cómo se llama? Pues de rehabilitación para este tipo de gente. Estos estaban escondidos allá arriba en la azotea. Estos lo estaban haciendo en el camión. Con toda la gente ahí y nadie le puede decir nada. Porque ahora ya es inclusionismo, ¿verdad? Imagínense a dónde estamos llegando. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Vamos al capítulo, al libro de Juan, al capítulo 17 y versículo 3. Jesús mismo te dijo estas palabras, ¿verdad? Qué importante es que Jesús diga qué es lo que teníamos que hacer. Todos los líderes religiosos dijeron muchas cosas, pero no como lo decía Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Si alguien quiere saber qué es la vida eterna, aquí está, expresado por Jesús mismo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No los 500,000 dioses que se encuentran localizados en todos lados, ¿verdad? Dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay más. Una persona que quiera saber dónde está la vida eterna, está en Dios y en Jesucristo, que son el mismo, ¿verdad? Tú seguramente conoces muchos dioses. En donde estamos, ¿verdad? Hay una abundancia de dioses, ¿verdad? Pero si tú no conoces al Dios verdadero, entonces no puedes tener la vida eterna. Así de fácil. No importa los dioses que conozcas. Por eso Jesús, ¿verdad? Continúa también diciendo en Juan 14:6, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ningún líder religioso dijo algo semejante jamás, ¿verdad? Prometían un montón de cosas, pero nunca decían quién era el Dios verdadero, ¿verdad? Jesús es el único Dios verdadero. Y también es posiblemente a quien tú has tomado con una total indiferencia, a quien nunca has tenido en cuenta en tu vida. Hay gente que se encomienda una medallita, un pedacito de metal, ¿verdad? O que se encomiendan a un pedazo de piedra antes de salir, o que traen colgando no sé qué, ¿verdad? Sin embargo, a Dios nunca, ¿verdad? Al único Dios verdadero es al que nunca toman en cuenta. Ese Dios verdadero es el que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, muriendo en una cruz por ti y por mí. Y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, como estaba escrito. Vamos a ver que la vida eterna es creer en Jesucristo. De nada nos sirve saber que vino a la tierra. A pesar de la extraordinaria obra de salvación que Cristo hizo aquí en la tierra, de su vida, de su muerte, de su resurrección, para mucha gente hoy en la actualidad, el sacrificio de Cristo solamente es parte de la cultura general, pero no de su experiencia. De nada les sirve saber que Cristo vino a morir hace muchos años. Hay personas que dicen, pues sí, ¿verdad? Pero fue un gran maestro. No fue un gran maestro. No basta saber con que Cristo vino a la tierra a morir por nosotros. Es necesario creer en ese maravilloso sacrificio, como dice aquí la Biblia, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Nosotros necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón, aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Vamos al libro de Juan, vamos a ver muchos versículos del libro de Juan. Vamos al capítulo 6 y versículo 40. Como Jesús mismo continúa diciendo, y no lo dijo, a través vamos a ver, estos versículos son de Juan, todos estos los dijo Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que
que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay dos condiciones. No basta con ver al Hijo de Dios. Como dice aquí, y cree en él, entonces sí tenga vida eterna. Y yo le resucitaría en el día postrero. Creer en Cristo, ¿verdad?, es escuchar y aceptar su palabra. No solamente saber que vino, de nada nos sirve tener cultura general. Tenemos que creer en ese sacrificio extraordinario que hizo por nosotros. Vamos ahí mismo al libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Es uno de los pasajes que a mí me gustan mucho por todo el contexto en cómo se da, ¿verdad? Resulta que, no vamos a ver todo el pasaje, todo el capítulo 11 de Juan, pero Jesús, dice, conocía a 3 hermanos, a Lázaro, a María y a Marta. Dice, y los quería mucho, los estimaba. Y resulta que con ellos convivió y llegó a saber, y le dijeron, ¿verdad? Resulta que Jesús no estaba en Betania, estaba en otro lado. Y le mandan decir a Jesús, oye Jesús, dice, es Lázaro, el que amas, está muy enfermo. ¿Saben qué hizo Jesús? Imagínense si fuera de la Cruz Roja, ¿verdad? Dice, cuando Jesús supo que su amigo estaba enfermo, se quedó 2 días en donde estaba. O era para que los otros le hubieran dicho, oye, pues no entendiste, ¿verdad? O sea, es urgente que vayas a verlo. Y le dice Jesús, no, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Dice, porque esto no es para muerte, sino para la gloria del Hijo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Dice que cuando Jesús llega, resulta que llega, y sí, efectivamente van a Betania, pero después de 2 días. Dice que cuando llegan, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tomó, dice Lázaro ya tenía 4 días en la tumba. Ya, estaba muerto. Se murió y bien muerto, ¿verdad? Y resulta que se acerca Marta, ¿verdad? Como a recriminarle, ¿verdad? A Jesús. Oye, Señor, dice, vamos a ver lo que dice 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué hermosas palabras. El hermano de Marta se acaba de morir. Y llega Marta y le dice, oye, Señor, si hubieras estado, mi hermano no se hubiera muerto. Ella sabía que Dios podía hacer muchas cosas antes, pero no creía que podía hacerlas después. Llegaste demasiado tarde, Señor. ¿Ya para qué? Eso es lo que le estaba diciendo Marta. Hay muchos cristianos que tienen la actitud de Marta. No, Señor, pues ya para qué, ¿verdad? Eso me faltaba hace mucho, ahorita no. Y Jesús, ¿cómo le contesta? En lugar de que Jesús se hubiera envuelto, ¿verdad? Se hubiera enganchado en la actitud de Marta, Jesús llegó con toda la tranquilidad del mundo, ¿verdad? Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta no le caía el 20, ¿verdad? Por eso le dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Tú crees esto? Porque está bien padre lo que Dios le dijo a Marta, ¿verdad? Pero ¿qué creemos nosotros? ¿En qué estamos creyendo nosotros? No ha habido nadie sobre la tierra durante todas las épocas que haya dicho estas hermosas palabras de esperanza. Nadie lo promete así. No vas a morir eternamente. Qué hermoso, ¿verdad? Si tú crees en Cristo, no vas a morir eternamente. En estos tiempos, ¿verdad? En medio de tanta maldad, de tanta violencia, de tanta perversión, de odio, Jesús espera que lo reconozcamos como lo hizo Marta. Vamos al versículo 27. Vamos a ver qué hermoso le contesta Marta. Ahí como que reacciona, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has vencido al mundo. Que has venido al mundo. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Y cómo le contesta Marta? Hasta entonces dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que mucha gente no le cabe en la cabeza. Todavía no lo aceptan así, ¿verdad? Sí, saben que vino y pues es un gran maestro, pero no llegan a este punto, ¿verdad? De aceptarlo como el Hijo de Dios. La vida eterna, ¿verdad? Es también inmortalidad. ¿Por qué? Porque ya es una persona que ya no va a morir más. Vamos a Lucas, capítulo 20 y versículo 36. Precisamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con un grupo de saduceos que dicen que no hay muerte, no hay resurrección? Y entonces Jesús tiene que contestarle esto, ¿verdad? Dice, oye, fíjate que hubo un hermano, ¿verdad? Y tomó una esposa y se murió. Y después la otra, y llegó su hermano y la tomó y se murió. Pues pasaron los 7 y luego se muere la esposa. ¿De cuál de todos va a ser ellos la esposa, verdad?
¿Qué dice Lucas, capítulo 20, versículo 36? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Qué hermoso es que Dios nos diga, ¿verdad? Y ya no van a morir más. Dice, son iguales a los ángeles. Son hijos de Dios. Empieza Jesús a poner las cosas en su lugar, ¿verdad? Son hijos de la resurrección. Por eso cuando Jesús le hablaba con la gente, ¿verdad? Les decía, si les he explicado las cosas terrenales y no me creen, cuando les diga las celestiales, pues menos, ¿verdad? Vida eterna es no morir, ¿verdad? Es inmortalidad. Y ese no morir e inmortalidad no significa que un cristiano nunca se va a morir, ¿verdad? Porque luego se confunden las cosas. Hay gente, ¿verdad?, que piensa que como cristianos no te vas a enfermar y no te vas a morir y no va a pasar esto. Pues no, no se refiere a eso, ¿verdad? No vamos a morir eternamente. Estas palabras las estaba diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 14 y ahora el versículo 3. Jesús les dijo, ¿verdad? Efectivamente me voy a ir. Dice, pero voy a venir otra vez por vosotros. ¿Qué dice Juan 14:3? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oye, ¿y te has preguntado en alguna ocasión en dónde está Jesús? ¿Está aquí en la colonia más populosa, verdad? ¿O está en una de las regiones más importantes del país, del planeta Tierra? Pues no, ¿verdad? Nos ofrece el cielo. Imagínate dónde vive Jesús. Eso es lo que te ofrece, dice, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso que una persona pueda tener una promesa de este tamaño. Dios es amor y te ofrece esta vida eterna con Él. Después de que tú mueras y te ofrece una posición igual a la de los ángeles, te da el privilegio, como dice aquí, de ser un hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios. Por eso, ¿verdad? Hay que ver quién prometió esta vida eterna. Nadie, más que Jesús, es el único. Hay muchos líderes religiosos que prometen falsas esperanzas. Unos prometen la reencarnación, que es una de las cosas que creen, por ejemplo, los hindús, ¿verdad? Que es como ahora sí que estar pasando de vida en vida, ¿verdad? Es como el reciclaje, ¿verdad? Es como agarrar una botella de vidrio o de plástico, ¿verdad? Se tira a la basura, se clasifica, se tritura y pues ahora la conviertes en materia prima y otra vez le das otra vuelta, ¿verdad? ¿Han visto las botellas de PET, se llaman? Las que tienen los refrescos. Abajo tienen uno como un triangulito y tiene un número. ¿Saben qué significa eso? No. Es el número de veces que lleva de reciclada ese plástico. No, imagínense, los hindúes han de tener como millones de números ahí, ¿verdad? Tantas vueltas que le han dado según ellos, ¿verdad? Si esta teoría fuera cierta, ¿verdad? Pobre de la gente que se está muriendo en esta época y que va a reencarnar en el futuro, porque las cosas cada vez están peor. Imagínate si tú mueres ahorita y te reencarnas dentro de unos 20 años, pues va a estar mucho peor y así, ¿verdad? Se va a encontrar con un panorama completamente desolador, aterrador, ¿verdad? Vas a reencarnar en una tierra totalmente destruida por el propio hombre. ¿Qué dice Miqueas? Vamos al libro de Miqueas, capítulo 7 y versículo 13. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. La tierra, imagínense, ¿verdad? Estar aquí en la tierra cada ratito, dice, la tierra va a ser devastada por sus moradores. Es lo que estamos viendo. Tanta contaminación, tanta perversión. El otro día precisamente, ¿verdad? Hablamos en el trabajo. Y una de las personas decían, híjole, pues es que el futuro que nos espera es incierto, es conflictivo, es problemático. Yo por dentro de mí, ¿verdad? Decía, pues la verdad a mí ni me preocupa, ¿verdad? Al contrario, porque yo sé a dónde voy a ir. Que no vamos a estar en esta tierra, ¿verdad? Para todos los aquellos, ¿verdad? Que esperamos a Cristo Jesús, Él nos promete, como dice, cielos nuevos y tierra nueva, en donde es un lugar hermosísimo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 4. Dice las características de este lugar. Imagínate que es el lugar eterno, ¿verdad? Ya no va a haber nada de esto. Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermoso que ya no va a haber muerte. Dice, y ya no va a haber llanto, ni va a haber dolor. Todo eso, dice, ya pasó, ya se acabó. Qué hermoso que no te vas a enfermar,
que ya no vas a necesitar comer. Me acuerdo, por ejemplo, de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios lo llama para darle las tablas de la ley, dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches, sin dormir, sin comer, sin baño. Esa es la comunión con Dios. El día que Dios nos lleve a su presencia, todo eso desaparece. Ya no lo necesitamos. En su presencia, Dios absorbe todos esos problemas, la corrupción de nuestra carne. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 9. Eso es nada más, ¿verdad? Una probadita. No podemos nosotros dimensionar qué es la vida eterna, qué hay allá en la vida eterna. El mismo Pablo, ¿verdad? Que tuvo una experiencia, pues menciona algo así, ¿verdad? 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que no podemos imaginarnos. Por eso les decía, ¿verdad? El hablar de la eternidad, el hablar de la vida eterna, de lo que Dios nos ha prometido, pues no tiene realmente, ¿verdad?, punto de comparación. No podemos entenderlo. Otra falsa esperanza, ¿verdad?, que han inventado, pues es el de lugares intermedios, ¿verdad?, para purgar a la gente. Y esa estrategia, ¿verdad?, ha engañado a muchos millones de personas en el mundo. Hombres y mujeres, ¿verdad?, que les hacen creer que después de su muerte, su alma va a un lugar de espera para purgar sus pecados. Y le pueden llamar de diferentes formas, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente está enganchada en esto, ¿verdad? Ahora imagínense, ¿verdad? Si esto fuera cierto, pobre de la gente humilde, porque hay gente que pues tiene buenos recursos, pero no toda la gente tiene, ¿verdad? De hecho, el otro día estaba haciendo un análisis, ¿verdad? Que la gran mayoría de la gente del mundo es una gente, pues, de pocos recursos, es una gente pobre. Entonces, imagínense toda esa gente, ¿verdad? Sus familiares, pues no van a tener el dinero para sacarlo, pues ahí se quedó atorado en la eternidad, ¿verdad? No va a haber indulgencias para esa persona, para sacarlos de esos lugares, suponiendo que existiera ese lugar. ¿Te imaginas la cantidad de dinero que necesitas para sacar a tu difunto, ¿verdad? Que salga libre y luego se vaya al cielo. Además, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? Pues es una serie de preguntas que pues no tienen respuesta, desde luego, ¿verdad? Por eso la Biblia dice aquí, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, no hay lugares intermedios. Realmente aquí dice una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué es un juicio? ¿Quién va a ir a un juicio? La persona acusada. Hay diferentes actores de un juicio. Está el acusado, está el ofendido, está el juez y los involucrados. Resulta que hay mucha gente en un juicio, pero si te llevan como acusado es porque algo hiciste y vas a recibir una condena. Por eso, la vida eterna no es una fantasía, es una realidad bíblica, es una promesa que Dios nos dio, ¿verdad? Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna. La vida eterna es una promesa que Dios nos hizo. No es una fantasía, no es un oasis, no es un espejismo. Es un regalo precioso que ofreció al mundo entero. Para todo aquel que es capaz de abrir su corazón y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Vamos al libro de Juan nuevamente, capítulo 10, versículo 28. Qué hermoso, ¿verdad? Porque imagínate, ¿verdad?, que nosotros tuviéramos, como dicen en la Biblia, ¿verdad?, algo muy valioso en las manos y se te escurre de las manos y se te cae. Pero Jesús les promete esto, nos promete a nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 10, 28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez que Dios nos da la vida eterna, dice, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso es estar en las manos de Jesús. Dios quiere que hoy no sea de tristeza ni de melancolía, ¿verdad?, sino que tu corazón, ¿verdad?, tengas a Cristo y el mejor regalo que jamás hayas recibido. Como dice en Juan 3:16, ¿verdad? Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna
que está a través de nuestro Señor Jesucristo. Además, para que no padezcas en el infierno. Vamos a Juan nuevamente, capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros, ¿verdad? Si queremos ir a buscar la vida eterna, como dice, ¿a dónde? Decía Pedro, ¿verdad? No hay otro lugar. Dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ahora, ¿cuál crees tú que es el precio de la vida eterna? Hay mucha gente que tiene que pagar grandes sumas de dinero para conseguir ciertas cosas. Ahora imagínate la vida eterna, ¿verdad? Pues nada más hay que ver, ¿verdad?, qué costó la vida eterna. La vida eterna costó la sangre de Cristo, la vida del Hijo de Dios. Entonces su precio es incalculable. No hay suma que le puedas poner, ¿verdad? Y precisamente por eso Dios lo ofreció como un regalo. O sea, como no había algo, ¿verdad?, que compensara todo ese sacrificio, lo dejó como un don. Es decir, como un favor inmerecido para todo aquel que quiera recibirlo. No le puedo poner un precio, ¿verdad? Un regalo es un obsequio, es un presente que se recibe sin pedir nada a cambio. Así lo dejó Dios. La vida eterna es un regalo, pero no es un regalo cualquiera. ¿Tú alguna vez has recibido un regalo? Muchas veces, pero los regalos se acaban. Este regalo no es un regalo cualquiera, es un regalo maravilloso. Es un extraordinario regalo, uno que te llena de gozo, de esperanza, de paz. Y por si eso fuera poco, ¿verdad? Inmediatamente tienes todo eso. Además, es eterno. Va a ser para siempre. Por lo que entonces es el mejor regalo que podamos recibir en toda nuestra vida. No solamente, ¿verdad?, te van a dar un regalo, es el mejor regalo de tu vida. Ahora, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Hay muchos libros que te hablan de cómo hacer amigos, cómo hacer dinero. Existe mucha literatura acerca de la filosofía, de la conducta humana, pero ninguno de ellos te dice cómo tener una vida plena, real y verdadera en esta vida, y mucho menos después de la muerte. El único lugar es en la Biblia. Si hasta el momento no has reflexionado en la palabra de Dios, piensa en lo que dijo Jesús. Por eso les decía, ¿verdad? Mateo 22, 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuánta gente desconoce la palabra de Dios? No necesitas dejar mucho dinero a tus familiares para que paguen muchas indulgencias para sacarte algún día del purgatorio. Por eso, como decía aquí en Tito, ¿verdad? Dios que no miente. Nunca habló de un lugar intermedio. Siempre habló de dos lugares específicos, completamente distintos, diametralmente opuestos. Dice Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No dejó nada volando, ¿verdad? Para poder obtener esta vida eterna, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es reconocer tu condición pecaminosa delante de Dios. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:10, ¿verdad?, que no hay un solo hombre en la tierra que sea justo delante de Dios. Hay 800 millones de personas en el mundo, pues ninguno de ellos puede decirle a Dios, yo soy muy bueno. Yo no he pecado, ninguno. 800 millones. Pero olvida los 800 millones. Tú sabes exactamente todo lo que hay en tu corazón y que estorba tu comunión con Dios, que ha hecho una división entre Dios y tú. Dice Isaías 59, 1 y 2, que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. No es que Dios no pueda ayudarte, no es que Dios no pueda rescatarte. Dice, su oído no se ha agravado para oír. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Claro, tienes una pared gigante enfrente de ti. Pero hay que reconocer lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Debes creer que Jesús murió por ti. Como dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Basta con que no crean para que una persona sea condenada. Vamos a Juan nuevamente, capítulo 3, versículo 18. Es muy hermoso, ¿verdad?, que una persona le pueda entregar su vida a Cristo, pero es muy trágico que una persona lo rechace.
Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree ya no es condenado. Como dice Romanos 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que ya están en Cristo Jesús. Dice, pero el que no ha creído, no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ese ya ha sido condenado. No va a ser, ya ha sido condenado. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 24. Hay mucha gente que ha oído de Jesús, pero no lo acepta, no lo rechaza, lo rechaza, ¿verdad? Y no creen en él. Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no crees, como dice, en tus pecados vas a morir. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? O es o no es. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El sacrificio del Señor Jesús no fue una obra de teatro, ni tampoco un gran espectáculo para el entretenimiento y diversión de la gente. Cristo hizo un sacrificio único, sufrió como nunca nadie, como ningún ser humano ha sufrido jamás en toda la humanidad. Todo eso lo hizo por amor a ti. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Todo esto Jesús lo cumplió al pie de la letra, precisamente para poder hacer el regalo único y perfecto que nos podía ofrecer. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí dice, y lo recalca tanto en el versículo 3 como en el versículo 4, dice conforme a las Escrituras. Eso significa que así como Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Por eso dice que Dios no miente. Por eso tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Dios quiere que hoy te arrepientas de tu camino. El Señor Jesucristo conoce toda tu vida y también todos tus pecados. Posiblemente tú tengas muchos pretextos y excusas para no acercarte a Él. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 17. Porque hay gente, ¿verdad?, que siempre tiene pretextos para todo. Siempre le busca sacar la vuelta. Y piensan que están bien. Y Dios lo que hace es enfrentarlos. Y dice, no es cierto, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay mucha gente que confía, y no nada más en las riquezas, ¿verdad? Que confían en que lo que está haciendo está bien. Ahorita veíamos precisamente la gente que está tan desvirtuada, ¿verdad? Tan pervertida, y dicen, pues yo no estoy haciendo mal, yo estoy haciendo bien, ¿verdad? Y como dice aquí, y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús, pues no, ¿verdad? Dice, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínate, ¿verdad? Cómo Dios ve realmente nuestra realidad. Por eso debes abrir tu corazón, debes invitarlo a entrar en ti, recibirlo como tu Señor y como tu Salvador. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso es que nosotros podamos solamente con confesar a Jesús, invitarlo a que entre en nuestro corazón, aceptarlo para cambiar y para tener la vida eterna. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es un regalo, como veíamos hace rato, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una de las cosas que vemos es que Dios sabía que no íbamos a poder pagar este precio, ¿verdad? Incalculable. Por eso dice, nos dio un regalo de la vida eterna. ¿Qué dice Hechos, capítulo 4 y versículo 12? Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Si queremos nosotros tener la vida eterna, tenemos que ir directamente con Jesús. No en otro lado.
Por eso veíamos hace rato que mucha gente ha buscado en lugares equivocados, pero no en donde realmente está la vida eterna. Por eso tenemos que ir directamente hacia donde está Jesús. A Jesús no hay que tenerlo en la mente, debemos tenerlo en el corazón. No en un cuadro, no en una medalla, no en un pedazo de madera. Dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y es donde Dios quiere habitar, no en nuestra mente, ¿verdad? No en una estampita. El que tiene al Hijo de Dios, veíamos hace rato, ¿verdad? En 1 de Juan, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si una persona no recibe a Cristo, no tiene la vida. No importa lo que haya hecho, ¿verdad? El otro día hablábamos con eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que estuvimos en Estados Unidos y veíamos que mucha gente se sienten buenos porque ya pertenecen a una iglesia y tienen un reconocimiento que los reconoce como miembros de esa iglesia. Y por eso piensan que pueden hacer todo lo que quieran, pero ya pertenecen a la iglesia tal, ¿verdad? Pues realmente no. Si no tienen al Hijo de Dios, no importa los cuadros que tengan en su cuarto, ¿verdad? En su casa, ¿verdad? Dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El que oye y cree al que me envió, ya tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso es que una persona pueda pasar de muerte a vida. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y versículo 1. De parte de Dios, ¿verdad? Qué hermoso que Dios, para una persona que le deja a Él todo el trabajo, ¿verdad? Nos tiene una esperanza eterna. Como dice aquí, una casa no hecha de manos. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dios nos promete una casa, dice, no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa aquí, pues se deshace, ¿verdad? Que está le dando mantenimiento constante porque pues se va deteriorando. Pero imagínate una casa eterna, dice, en los cielos. No aquí en uno de los mejores fraccionamientos, ¿verdad? Sino realmente en el cielo. Qué hermoso es que Jesús prometa todo esto. Pero la pregunta importante, ¿quieres tú tener la vida eterna? Dios te pregunta hoy si quieres tener esa vida y la quieres tener hoy, en este momento. Dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te gustaría a ti recibir a Cristo en tu corazón? ¿Entregarle tu vida y tener la vida eterna? Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios en este momento que Él pueda entrar a tu vida. Si tú lo haces honestamente, ¿verdad? Que es lo único que Dios te pide, no importa el pasado que tengas. Dios te va a regalar esta vida eterna. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios esto para que Dios lo haga en tu vida. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento yo reconozco que soy pecador. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies. Te pido que transformes mi vida. Te abro la puerta de mi corazón para que entres a morar en él. Te pido, Señor, que me regales la vida eterna. Te pido, Señor, que me transformes y que me hagas un siervo para tu honra y para tu gloria. Te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias por los méritos de Jesús en la cruz. Amén. Si tú hiciste esta oración, Dios promete, en este momento, como dice, tienes la vida eterna. Y eso no se va a perder nunca jamás. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios los bendiga. Terminamos.